En 1898, el español todavía funcionaba como lengua franca en un archipiélago extremadamente fragmentado y en el que conviven, aún entrada la primera mitad del siglo XX, una gran variedad de pueblos y lenguas. Pero pocos filipinos lo dominan. El español lo utilizamos los sectores acomodados y educados. Nuestros lectores, por tanto, resultan bastante limitados, lo cual explica también el declive de nuestra literatura a partir de los años 40. Además, el desarrollo de instituciones educativas, políticas, administrativas, que favorecen la inglesización, pues marginan el uso del español. De hecho, nuestra producción ya es minoritaria frente a las publicaciones en otros idiomas, en inglés, pero sobre todo en otras lenguas de las Islas Filipinas. Ello no le impide a nuestra producción cultural ser dinámica y muy variada. Por ejemplo, en música, si el jazz y el foxtrot se hacen populares, también seguimos componiendo zarzuelas en español y, por cierto, también en tagalo. Entonces, ¿por qué escribir en español? ¿Por qué un Guillermo Gómez Widam, por ejemplo, que domina varios idiomas, que llega a ser subsecretario de Estado en 1929 en inglés, opta por seguir escribiendo su obra literaria y periodística en español? Los autores que escribimos y dominamos el español sentimos una afinidad con el idioma, pues recibimos nuestra educación en esta lengua, con todos sus valores y todas sus representaciones culturales. Además, el uso del español permite conservar la cohesión de nuestro grupo social, que es un grupo privilegiado en Filipinas, una pequeña élite, pero que se siente amenazado por las múltiples mutaciones económicas y sociales relacionadas con el proceso de modernización del archipiélago y por la emergencia de un nuevo sistema político con nuevos valores, lo cual no nos impide al mismo tiempo insertarnos en este nuevo sistema y en ciertos casos incluso hacer carreras prestigiosas. Hay posiblemente un efecto generacional. Efectivamente, autores más jóvenes, como Wilfrido María Guerrero, nacido en 1911, pasan a escribir en inglés. Wilfrido crea en español su primera obra de teatro, No todo es risa, y en español también redacta artículos para La Vanguardia, pero abandona el español para escribir en la prensa anglófona, desarrollando en inglés una brillante carrera de dramaturgo tras la Segunda Guerra Mundial. La literatura filipina en español de las primeras décadas del siglo XX representa en realidad un espacio para intentar presentar aquel horizonte diferido de la independencia, para procurar definir los contornos de la identidad de una nación filipina. Son frecuentes las temáticas relacionadas a las ideas de un alma filipina, de una idiosincrasia, de una raza filipina. Solo consideremos unos títulos: Los heraldos de la raza, novela corta, de Pedro Paterno, publicado en Aurora Social en 1911, o el cuento de José Sedano Calonge, Soy de tu raza, Castilla. Claro Mayor Recto, en el poemario Bajo los cocoteros, almas y panoramas, en 1911, explora también una personalidad filipina. En la sección titulada Del libro de la patria, la asocia con el espíritu de Rizal, figura central en toda la literatura filipina de la época. Esta identidad filipina, los autores que escribimos en español la imaginamos diferente al proyecto ideado por la nueva tutela colonial. Ciertos textos son abiertamente nacionalistas, sobre todo en la primera década de presencia estadounidense. Otros no descalifican necesariamente los valores asociados con la modernidad americana, pero se distancian de él para proponer otra modernidad, compatible con valores presentados como filipinos. Estos son los valores heredados de las culturas malayas del archipiélago, pero también del legado cultural hispánico, defendiendo en particular el catolicismo como aporte a la cultura filipina. Los que escribimos literatura en español no formamos, pueden verlo, un grupo homogéneo. Existe una gran variedad de posicionamientos para intentar imaginar nuestra nación
todavía en ciernes. Los posicionamientos de estos escritores filipinos también son diferentes política e ideológicamente. Balmores fue muy conservador y lo observamos en los valores tradicionales que asume en su literatura. Tuvo mucha admiración por el franquismo, como por cierto, numerosos intelectuales y escritores hispano-filipinos de la época. De hecho, la Guerra Civil Española mostró las divisiones en este grupo con unos autores que apoyaban la República, cuando otros, como Balmori, apoyaban a los nacionalistas. Unos son muy críticos del modelo estadounidense, como Manuel Bernabé. Yo mismo escribí 2 novelas, Bancarrota de almas, novela filipina, en 1910, y Se deshojó la flor, en 1915, que muestran los efectos corruptores del sajonismo en la vida de las familias y en la moralidad de los jóvenes. Otros autores, como Guillermo Gómez Guidam, asumen que un mundo nuevo llega, y es con melancolía y nostalgia ya como Guillermo presenta una hispanidad muchas veces idealizada, fragilizada y destinada a desaparecer. En realidad, todos los géneros, todos los estilos, todas las estéticas de nuestra literatura filipina en español parecen tener un punto de encuentro de una forma u otra, a pesar de su gran variedad, y es aquel horizonte de una independencia por venir y de una nación filipina cuyos contornos todavía borrosos hay que aclarar. Por ejemplo, el protagonista de la novela de Antonio Abad, El Campoín, es un gallo de combate que puede ser considerado una figura alegórica de Filipinas. En el caso de los relatos de viaje, pues tanto el de Teodoro Calau, titulado Hacia la tierra del zar, en 1909, como el de María Paz Mendoza Aguazón, Notas de viaje, en 1930, describen realidades lejanas para compararlas con la realidad filipina y distinguir prácticas que podrían ser útiles y provechosas para la gestación de nuestra nación.